Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este importante espacio digital. Me presento, soy la doctora Ariana Jiménez, gerente de capacitación de Grupo Consulmed. Hoy nos reunimos con un propósito claro y poderoso, explorar y entender que la violencia no es nuestro destino. En nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, a menudo sentimos que la violencia es una fuerza ineludible. Nos confronta en las noticias, en las historias de quienes conocemos y a veces incluso en nuestros propios hogares o incluso en las comunidades. Es fácil sentirnos abrumados como si este fuera un camino predeterminado del cual no podemos escapar. Pero esta tarde queremos desafiar esa idea. Queremos abrir un diálogo para reconocer que si bien la violencia puede ser una realidad, no tiene por qué ser nuestro futuro. La violencia no es una herencia inevitable, pero pues es una conducta aprendida y por lo tanto puede ser desaprendida y transformada. A través de esta plática que tendremos el día de hoy, vamos a buscar dotarlos de herramientas y conocimientos y pues sobre todo aprender de una experiencia, de una experta en la rama. La violencia no es un destino, es una elección que podemos dejar de tomar y la paz, la sanación y la justicia son el camino que podemos construir. Agradezco enormemente su presencia y pues vamos a dar inicio a este webinar. Para mí es un placer presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Rosa María Oviedo Flores, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestra y doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y cuenta con 9 diplomados, entre ellos Políticas Públicas y en Derechos Humanos de la Mujer. También cuenta con diferentes certificaciones de competencias en materias de atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género y en atención de primer contacto para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. También es conferencista en más de 50 foros, congresos y seminarios. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a la doctora Rosy. Doctora, adelante, le cedo el micrófono. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto para mí el que me hayan invitado esta tarde y poderles hablar de temas, pues, que me parecen por demás importantes. Ya lo decía la doctora Ariana Jiménez. Todos los días podemos darnos cuenta de que aunque hay un marco jurídico muy robustecido, ya sea de manera internacional, también nacional y local, incluso en los propios municipios, para prevenir, sancionar y atender la violencia contra las mujeres, es una situación que desgraciadamente se sigue dando. Y me parece importante que hablemos no solamente de la violencia, sino también de la violencia laboral, de los espacios seguros para mujeres y decirles que parte de los programas que he llevado a cabo les he puesto, la violencia no es destino, porque a pesar de las circunstancias, creo que podemos lograr ir alcanzando escenarios de igualdad en todas nuestras ramas. Me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Sí ven? Listo, nada más apóyeme a regresar a la primera diapositiva. Sí, ya la tengo. ¿Sí? Listo, perfecto. Adelante, doctora. Bueno, les voy a mencionar algunos datos duros que es importante que conozcamos para que podamos tener una mejor visión de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como se los digo, pues la conferencia se llama La violencia no es destino, pero vamos a hablar específicamente de espacios laborables seguros para las mujeres. Y quiero comentarles que según el del Censo Nacional 2020, las mujeres, bueno, seguramente casi todos lo sabemos, representamos el 51.2% de la población. Sin embargo, las políticas de igualdad no son suficientes y algunas de ellas tienen que ver, pues, específicamente con el desempeño de las mujeres en el espacio laboral formal. Aunque se han ido cerrando, pues, estas brechas que teníamos,
sobre temas como la alfabetización y la escolaridad, persisten desigualdades importantes en la participación laboral. Podemos darnos cuenta que el número de mujeres que termina la educación superior, es decir, las licenciaturas, las ingenierías, se ha ido incrementando. Sin embargo, no se refleja en la participación de las mujeres. Y algunas de las barreras pues tienen que ver con el sistema de cuidados, es decir, las mujeres a través de los años y a través de estas conductas aprendidas habían sido relegadas principalmente al espacio privado, siempre responsable no solamente de la educación de los hijos, sino también del cuidado de personas con discapacidad y de adultos mayores. Y si nosotros ahorita empezamos a recordar, vemos que persiste este tipo de situación. Las mujeres somos responsables de ellos. Ahora, desde hace aproximadamente 15 años, lo que se llama el sistema de cuidados. Y es una obligación, bueno, del Estado generar este sistema que nos permita poder participar más. Datos recientes demuestran que el 75.7% de los hombres participa en la economía formal, mientras que solamente el 43% de las mujeres lo hace. Pues además de que el trabajo no remunerado, como este trabajo de cuidados no remunerados, es decir, lo que les hablaba acerca del cuidado de la casa, las labores de la casa, el acompañamiento a adultos mayores, personas con discapacidad y el cuidado de los hijos recaen en las mujeres, los hombres están poco involucrados en esto y es donde se ve la necesidad de que el gobierno nos apoye. Esto se traduce pues en menores oportunidades para que las mujeres accedan al mercado laboral formal, que eso es importante, ¿no? Entonces, quiero decirles que hay organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, hablando específicamente en las mujeres que sí se han podido incorporar al mercado laboral, que habla a través del convenio 190 acerca de la prevención y atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, específicamente en el mercado laboral. Habla acerca de la violencia y el acoso en el trabajo, que puede estos involucrar, por supuesto, la violencia de género contra las mujeres y la manera que afecta a ellas, ¿no? También que pues los estados deben de adoptar leyes y políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sobre el acoso laboral y deben de tomar medidas para proteger pues precisamente a las víctimas y la reparación de ellas. ¿Qué nos falta dentro de las empresas para que podamos decir que podemos desempeñar nuestros compromisos legales de una manera libre y con la posibilidad de desarrollarnos dentro de estas? Porque parte de la violencia que se da dentro de las empresas es que existen todavía brechas inclusive salariales, es decir, trabajo igual, no hay salarios igual entre hombres y mujeres, se nos da menos oportunidad de capacitarnos, muchas veces cuando vamos a realizar una entrevista de trabajo, aunque ya no te piden el examen, porque antes te pedían para poderte integrar un trabajo, un examen pues de no gravidez, es decir, que no estabas embarazada. Esto ya está prohibido por la ley, pero quiero decirles que todavía en algunas empresas, a lo mejor las que todavía no, o pymes que todavía no tienen un número mayor de empleados, te siguen preguntando si estás casada, pero no por saber exactamente tu situación o tu afinidad civil, sino porque están pensando que si estás casada, que si tienes hijos, que si vive tu mamá o tu papá contigo, porque piensan que esto puede interferir en el desempeño de nuestras labores, ¿no? Entonces, hay falta de políticas de conciliación. Las empresas muchas veces no tienen esquemas de trabajo flexibles, a veces no quieren dar servicio de cuidado, ¿no? O de estancias infantiles para que las mujeres se puedan desempeñar con la seguridad de que sus hijos están en un lugar bien atendidos y que pueden tener servicios como de pediatría o algún tipo
de monitoreo, por ejemplo, de cámaras y para que te puedas sentir muy tranquila a la hora que desempeñas tu trabajo. Y esto también pues llega a desincentivar la participación laboral de las mujeres, precisamente que no haya horarios flexibles o que inclusive después de que regresas de una licencia de alumbramiento que no tienes, por ejemplo, estos lactarios en donde no es que lleves a tu bebé, sino que tienes un espacio limpio, seguro, donde hay un refrigerador, donde de manera privada tú puedes secarte la leche y dejarla en el refrigerador para que cuando tú llegues a tu casa se la puedas dejar para el otro día al bebé, ¿no? Por ejemplo, también se dan temas como el acoso sexual y la violencia de género, pues esto representan barreras para muchas mujeres porque ellas a veces no quieren denunciar por miedo a perder su empleo y de eso vamos a hablar un poquito más adelante de manera más específica. Y bueno, pues darnos cuenta de que existen muchas barreras todavía para que las mujeres puedan desempeñarse libremente dentro de el espacio laboral. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues nos marca que las mujeres deberían de sentirse libres para poderse desarrollar en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social, político, deportivo, para que puedan tener un desarrollo integral. Y es que existen, como se los digo, muchas barreras que nos impiden que podamos hacerlo de una manera más afable. Estos datos que les voy diciendo, pues hablan ahora en específico de la gran incidencia que hay de violencia hacia las mujeres en los ámbitos laborales, ¿no? Este tipo de violencia, pues puede ser el acoso sexual, el acoso psicológico y la discriminación. Y muchas veces no solamente es por tu superior jerárquico y que ese superior jerárquico sea hombre, sino porque dentro de esta línea jerárquica que hay dentro de las empresas, pues incluso las mujeres llegan a violentar a otras mujeres. Sin embargo, bueno, pues se había hablado que las mujeres tendríamos que darnos la mano, porque si una avanza, pues avanzamos todos. Sin embargo, es algo que no siempre se da. ¿Cuáles son las consecuencias de que las mujeres, que somos más del 51% de la población, no podamos desarrollarnos de una manera libre y protegida en el ámbito laboral? Bueno, pues quiero decirle que es la pérdida de talento porque evidentemente las mujeres tenemos el compromiso, tenemos la capacidad de ser responsables y hacer frente pues a todas las obligaciones que contrae, bueno, cada uno de nuestro trabajo, no importando pues en el área en el que desempeñamos. Entonces, pérdida de talento, porque si una mujer se siente acosada, lastimada, pues evidentemente pues va a buscar la manera de ir evadiendo esto, incluso muchas veces y renunciando a los trabajos. Esto, el que las mujeres sufran estrés porque no se encuentran en un ambiente laboral o un clima laboral favorable, pues esto también impacta en la productividad de ellas dentro de la empresa. Esto da también como consecuencia conflictos legales porque algunas veces, no muchas, desgraciadamente, las mujeres hacen denuncia y evidentemente pues están implicadas pues las diferentes áreas de la empresa y tiene que salir, por ejemplo, las direcciones jurídicas, que se hagan denuncias ya desgraciadamente incluso ante la fiscalía y esto pues repercute no solamente para la persona y su empleador, sino para que todo el clima laboral de la empresa se empiece a ensuciar, ¿no? Estudios demuestran que las empresas con culturas inclusivas y equitativas reportan mayores niveles de innovación, retención de talento y satisfacción laboral. Hemos estado platicando y nos hemos podido dar cuenta que sobre todo las empresas transnacionales ya tienen áreas o coordinaciones que tienen que ver pues con esta cultura de la igualdad, de la no discriminación y también pues de la aceptación de la diferencia. Tenemos empresas, por ejemplo, como PepsiCo, como Uber, que ya tienen estas áreas en donde se busca que se respeten, por ejemplo, los derechos de los grupos de diversidad sexual, inclusive algunas mujeres trans que están incorporadas a los mercados laborales
pues son respetadas, y se ha pedido que incluso pues la comunicación interna se haga ya con lenguaje inclusivo, es decir, las y los trabajadores, si hay alguna persona que pertenece a estos grupos de diversidad sexual, bueno, pues a lo mejor se tiene que utilizar el lenguaje de las, los y les, que creo que es importante para que las personas se sientan visibles. Estos grupos han sido históricamente discriminados, y es por eso que ellos requieren que las políticas pues sean este tipo de políticas no discriminatorias, que aunque la propia ley lo marque, dentro de los reglamentos de las empresas pues ya se estipule que ante cualquier falta para una persona dentro del espacio laboral pues tendrá repercusiones que incluso pueden llegar hasta una denuncia en el ámbito penal, ¿no? La perspectiva de género es una herramienta transformadora. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, las personas que nos hemos dedicado a estudiar las desigualdades y por qué se dan, podemos decir que a veces es poder ver de manera diferente el impacto que tiene una situación sobre los hombres o sobre una persona. Y esto nos permite identificar cómo las estructuras de poder y los estereotipos de género han influido en la dinámica laboral. Y ahí vamos a ir identificando desigualdades, y también se tiene que ir, aparte de identificar las desigualdades, diseñar políticas públicas inclusivas y promover liderazgos diversos y para que la perspectiva de género se dé. Es decir, les voy a poner, por ejemplo, una situación que se da frecuentemente. Ustedes piensan, y lo pueden preguntar al final, que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, que las políticas de movilidad, es decir, cuando tú te subes a un transporte público, tendrían que ser neutras. Quiero decirles que no. Las necesidades de las mujeres son diferentes. El número de horas que pasas en el transporte público es mayor que la de los hombres. Los hombres generalmente se trasladan de su lugar de residencia a su centro de trabajo y de regreso, ¿no? De su centro de trabajo a su lugar de residencia. Y aún las mujeres que se hayan incorporado al mercado laboral, quiero decirles que salen con mucha más antelación, porque regularmente tendrán que pasar a dejar a los hijos a las escuelas. Llegan temprano para poder alcanzar dos lugares juntos, para que puedan sentar a uno o a dos niños a su lado, donde les van limpiando la cara, los van peinando, los van arreglando para que se puedan incorporar pues a sus escuelas. Y cuando hay que recogerlos, pues muchas veces inclusive van haciendo la tarea con ellos. Ellas pasan también por víveres para el hogar, entonces las necesidades de las mujeres en el transporte son diferentes que las de los hombres, y ahí es donde tenemos un esquema claro de lo que es hacer políticas públicas con perspectiva de género, es decir, con características que sean necesariamente dirigidas a las mujeres, y otros a los hombres, porque al final los esquemas de comportamiento son diferentes, y tendríamos que tener políticas diferentes porque hay un impacto diferenciado en esto. Dentro del espacio laboral, ¿cómo podríamos ir combatiendo la violencia? Bueno, pues como se los digo, con adopción de políticas internas claras, donde quede plasmado en estas políticas, pues que la empresa tiene cero tolerancia a la violencia, lo que ocasiona, pues como se los digo, un mal clima laboral, y al final también se traduce en la baja productividad que dan las empresas. ¿Y cómo se va a lograr esto? A través de la capacitación y sensibilización. Sobre todo, hay que buscar que haya un esquema piramidal, y donde podamos empezar por la cúpula, por los directivos. Se den cuenta que muchas veces estamos en presencia, desgraciadamente tenemos costumbres aprendidas en donde hemos normalizado que los hombres pues puedan ejercer violencia, inclusive psicológica, a veces con algún tipo de mirada, a veces con comentarios entre ellos, con algún tipo de broma que nos hace sentir incómodas a las mujeres, y que hace que las mujeres se vayan inhibiendo y se vayan aislando, y que no les permita desarrollar bien su trabajo.
Con los programas de capacitación se hablará en las empresas, principalmente con la cúpula, y así bajar hacia los directivos y después hasta las personas operativas, que se tendrá que utilizar dentro de todas sus comunicaciones lenguajes incluyentes, y también se tendrá que transformar la cultura organizacional libre de violencia, ¿no? Con protocolos de atención, es decir, podemos utilizar, y hay quien utiliza estos protocolos como poniendo o contratando empresas que pudieran dar una atención de manera independiente a alguna denuncia sobre violencia dentro de los esquemas. Y quiero decirles que no solamente para las mujeres, sino también de los hombres, porque muchas veces los hombres también son víctimas pues de acoso laboral. Y este esquema de un mecanismo de prevención y sobre todo de atención permitiría que se puedan utilizar líneas de apoyo y también de denuncia para que los empleados y las empleadas se sientan en la libertad de hacerlo sin pensar que van a haber represalias, y que la empresa externa pueda hacer una evaluación si lo que si lo que siente la mujer o el hombre acerca del acoso sexual, pues efectivamente se hizo con esa intención, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto, tomar las decisiones pertinentes para que no vuelva a suceder como medida de no repetición. Es común que ciertas medidas a favor de la igualdad o políticas existentes no sean claramente especificadas y las organizaciones no tengan hojas de ruta claras. Este análisis es muy importante y también está, bueno, pues vinculado a la norma 035 que marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que creó en el 2018 con factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y precisamente un mal clima laboral es algo que produce un estrés dentro de la plantilla laboral, pues que evidentemente repercute, como se los decía, también en la productividad de las propias empresas. ¿Cómo son los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres? Y bueno, en este caso, porque estamos hablando específicamente de las mujeres, pero también puede ir para cualquier persona que realice o se desempeñe dentro de una empresa, ¿no? Pues estableciendo políticas claras y firmes, como se los decía, desde el propio contrato colectivo, desde los reglamentos, donde se empieza a utilizar el lenguaje incluyente, y donde se rechaza es una tolerancia cero a cualquier tipo de violencia, ¿no? Una capacitación continua en temas precisamente de sensibilización, de inclusión y de erradicación de la discriminación, y un diagnóstico y monitoreo constante. Bueno, pues hay análisis que arrojan que cuando un clima laboral se da en buenas condiciones, cuando el respeto entre las personas que integran la empresa, no importa si son altos ejecutivos o si son los operativos, pues la productividad se da mayor, es decir, las personas acuden con mucho gusto a realizar pues sus responsabilidades laborales, y también incluso esto permite que su realización en los ambientes como familiar se pueda dar mejor. Hay mecanismos que ya tienen muchas empresas, sobre todo estas empresas transnacionales, que es el mecanismo de prevención, atención y sanción para erradicar la violencia a través de mecanismos de denuncia. Estas pueden ser anónimas, o si no es anónima, bueno, pues también se trata con la reserva de los datos personales para que no se haga público cuando una mujer o un hombre hace la denuncia de que está siendo acosado por un jerárquico o por un par o incluso una persona de menor jerarquía. ¿Cómo se hace también este sistema? Pues también se hacen encuestas de clima laboral y se van identificando indicadores de violencia. Estas encuestas de clima laboral es las que se dice que, bueno, pues no se utiliza el nombre, se da el anonimato. Cuando ya hay una denuncia, por supuesto que sí se recibe con el nombre, asegurando que sus datos pues no se van a hacer públicos, y que se va a hacer la investigación para que la empresa pueda tomar las determinaciones que la persona quiera, ¿no? Algunas personas, algunas mujeres, por ejemplo,
como parte de medidas de reparación, solicitan que si un hombre las ha violentado, pues haga una disculpa pública. Algunas otras mujeres prefieren que se haga la investigación y se haga la sanción sin que se dé a conocer su nombre, porque eso las hace sentir más vulneradas. Doctora, por ahí me va guiando de la hora porque luego a veces me llego a alargar. No se preocupe, adelante, vamos en tiempo, 23, vamos con 23 minutos, Bueno, adelante. pues Va también súper bien. quiero decirles que hay canales en este mecanismo, canales de denuncia, como se los decía, que puede ser a través de una línea telefónica confidencial, ya lo habíamos mencionado, y una plataforma digital segura. Eh, sobre todo a las mujeres en mayor grado les estresa mucho el pensar que si ellas hacen un tipo de denuncia, pues o van a tener represalias o pueden perder hasta su trabajo. Tenemos muchas mujeres ya, más del 30% de las mujeres madres de familia son cabezas de esa familia, ¿no? Es decir, se encuentran solas. Y entonces el perder su trabajo, por supuesto, las pone en crisis. Entonces esto hace pues que ellas estén viviendo un estrés constante. Y desgraciadamente, a lo mejor no lo hemos pensado así, pero una mujer que se siente violentada por su pareja o dentro de su espacio laboral, busca dónde descargar ese estrés y desgraciadamente es en otros miembros de su familia, es decir, regularmente en sus hijos. Y esto se vuelve un círculo vicioso que, que finalmente lo único que hace es generar mayor violencia, porque una mujer que se siente estresada en su trabajo, poniendo este esquema de que sea en el trabajo, llega a desquitarse con sus hijos y después los hijos buscan un espacio en donde ellos puedan convertirse de personas víctimas en victimarios y esto se da dentro de los centros escolares. Es por eso que muchas veces los hijos de madres que son violentadas después se vuelven los generadores de violencia y es donde los jóvenes o los niños pues se vuelven personas que ejercen bullying también dentro de sus centros escolares, ¿no? Entonces, pues hay que buscar cómo ir eliminando este círculo de la violencia, en donde una persona que no se siente bien en su ambiente laboral porque de alguna manera es violentado, llega a desquitarse. Y bueno, no solamente las mujeres, incluso también los hombres. Los hombres, si están violentados dentro de su esquema laboral, pues después llegan a violentar a la mujer y luego la mujer violenta a los hijos. Entonces tendríamos que ir buscando la manera en que este círculo de la violencia se interrumpa y no vaya generando más violencia, que es lo que estamos viviendo desgraciadamente todos los días en nuestra sociedad. Así como les digo que tenemos que tener de primera instancia estos canales de denuncia accesible, pues también tenemos que tener procedimientos muy claros, es decir, que las empresas diseñen un protocolo para gestionar denuncias o que las empresas que son los empleadores o las empresas externas que acompañan a las otras empresas. Entonces lo que se tiene que hacer es un protocolo para gestionar denuncias que incluya la recepción de la denuncia y también, bueno, que se le dé la garantía de audiencia a la persona que sea hombre o mujer que puede ser el presunto o presunta generador de la violencia a través de una investigación imparcial y objetiva. Es por eso que es que lo indicado es que se contrate a una consultoría externa para esto, ¿no? Para que no haya conflicto de intereses, que sean los mismos superiores jerárquicos los que hagan la investigación y que, bueno, pues desgraciadamente a veces nos damos cuenta que ellos mismos protegen a algunos colaboradores, ¿no? Porque a lo mejor pueden identificar que un hombre ejerce acoso sexual o laboral sobre una mujer, pero piensan que este colaborador en su desempeño laboral es una persona que para ellos significa un activo importante para la empresa y entonces muchas veces tratan de disfrazar estas situaciones, por eso que es importante que sea pues una consultoría externa la que pueda hacer la investigación para que sean objetivos, ¿no? Se tienen que tomar decisiones, pero de verdad basadas en las evidencias. También, desgraciadamente, tenemos casos en donde
las mujeres llegan a utilizar estas herramientas para perjudicar a los hombres. Hace, no sé, 2 o 3 veces salió en medios nacionales el caso de un chofer de una plataforma, ¿no? De servicio de taxis digital, en donde estaba siendo amenazado por la mujer que si no hacía determinadas conductas, ella lo iba a denunciar por un tema de acoso en el vehículo. Afortunadamente este chofer tenía una cámara que le permitió grabar eso, porque si no, pues podía haber estado implicado sin haber hecho nada. Entonces, por eso se tendrá que tomar decisiones basadas en evidencias y también la resolución con sanciones proporcionales a la agresión que se haya hecho. Inclusive si la agresión pues ya constituye un delito, dar el acompañamiento a la mujer víctima o al hombre víctima de violencia, si así lo decide, incluso de dar parte de los hechos en el Ministerio Público. Si la actuación del generador de violencia ya constituye un delito, pues eso se debe de hacer, ¿no? Asegurar que los procesos sean rápidos y con tiempos definidos para evitar una revictimización dentro del espacio laboral. ¿Cómo vas a proteger a las personas que denuncian? Pues buscar, por eso que sea a través de estos métodos confidenciales para que no se den represalias y darle acompañamiento. Se debe de garantizar, como ya se los había dicho, que los datos de las personas sean reservados si así lo desean y que el comité externo de atención y seguimiento, que sería parte de esta unidad externa o consultoría, pues esté integrado por diferentes personas con diferentes perfiles para que sea una composición diversa y que se dé un seguimiento de inmediato y un seguimiento continuo. ¿Cuál es el estatus del proceso? ¿Cómo se siente la mujer o el hombre que ha sido víctima de algún tipo de agresión, ya sea verbal, psicológica y desgraciadamente incluso física? Tener dentro de estos protocolos también establecidas cuáles serán las sanciones y medidas correctivas. Es decir, que las sanciones sean proporcionales y que incluso haya medidas de reparación del daño. Estas medidas incluso se pueden decir como medidas de no repetición, es decir, que esta medida de reparación del daño pues iba también para que si es que la víctima quiere hacerlo público, pues también se den cuenta todos los demás compañeros de trabajo, pues que si incurren en algún tipo de conducta que no es la adecuada, pues evidentemente tiene una sanción hasta la propia rescisión del contrato, ¿no? Monitoreo y evaluación, establecer indicadores para medir el impacto de las acciones implementadas, porque no solamente es este mecanismo de atención y de sanción, como les digo, es un mecanismo de prevención en donde se tiene que sensibilizar de manera cotidiana, de manera regular y permanente a todas las personas que son parte, ¿no?, de la estructura de una empresa en estos temas de sensibilización, que sepan que existen leyes, que hacer y también incluso del trabajo en equipo, ¿no? Que se busquen talleres en donde puedan interactuar de una manera igualitaria, ¿no? Tanto pues los superiores jerárquicos como los operativos, ¿no? También se tendrán que realizar auditorías internas para identificar, por supuesto, las áreas de mejora en donde puedes identificar que desgraciadamente un ejecutivo ha estado incurriendo de manera regular en algún tipo de acción o conducta no deseada, y no solamente hacia una persona, sino que ha sido que ha sido generador de violencia hacia varias personas, pues habrá que poner ahí algún tipo de medida inmediata antes de que este tipo de violencia llegara a escalar. Bueno, pues creo que es muy importante, sobre todo para los empleadores, darnos cuenta que pues esta es una ventana de oportunidad y que ellos tienen que volverse agentes de cambio, ¿no? O sea, no solamente tienen que ver esta mirada
hacia una buena competitividad de su empresa, ¿no? Y que sus productos puedan ser líderes en el mercado, sino que también ellos tienen que ir trascendiendo hacia el tema de responsabilidad social corporativa o empresarial y que su productividad depende también de la manera en que los empleados se sientan cómodos. La violencia laboral, bueno, pues no es un problema privado, es un desafío colectivo que afecta pues el desarrollo económico, social y humano. El que las personas puedan trabajar en entornos libres de violencia y donde la diversidad se respete es importante. Es una inversión incluso estratégica para generar no solamente bienestar en las personas, sino en las propias empresas. La incorporación, por ejemplo, de personas con discapacidad, creo que también ya es una práctica que se está dando más frecuente en las empresas, que se les dé la oportunidad, incluso adultos mayores también. Y bueno, pues como se los decía, grupos de diversidad sexual, seguramente en los próximos años vamos a tener también, o vamos a ver cómo nuestros paisanos pues van a ser repatriados a México, y entonces también, bueno, pues las empresas estarán teniendo dentro de su plantilla laboral incluso pues a estas personas que regresan de Estados Unidos y que son productivas porque allá lo eran, incorporadas a estas empresas que se encuentran dentro de nuestro país. Creo que, a ver, permítanme que quiero yo darles algunos otros datos duros para que ustedes a la hora de que puedan participar en este espacio de que tenemos y tengan un poquito más de información. Bueno, existe también en México, pues esta encuesta en diré que busca o identifica, que es hecha por el INEGI, cuáles son las relaciones tanto dentro del campo educativo, laboral, incluso en los hogares, en donde dice que el 27.9 de las mujeres que han trabajado han experimentado a lo largo de su vida laboral algún tipo de violencia. El 18.1 de ellas ha sufrido discriminación laboral y el 14.4 vivió violencia sexual dentro de su espacio de trabajo. El 12.2 experimentó violencia psicológica y el 1.9 enfrentó violencia física en el espacio laboral. La violencia física se da con menos frecuencia, sin embargo, la violencia psicológica puede dañar también tanto como algún tipo de violencia física. Y aunque los porcentajes parecen bajos, es necesario que reconozcamos, reportemos y visibilicemos pues todas estas violencias. Desgraciadamente, a través de la historia, las mujeres hemos normalizado vivir bajo esquemas de violencia. Hemos visto pues cómo a través de los años los abuelos violentaban a las abuelas, nuestros padres a nuestras madres, nuestros hermanos y a veces, muchas veces, nuestros hijos. Y ahora que las mujeres se han incorporado en un porcentaje más grande sin tener la igualdad entre hombres y mujeres, pues también en los espacios laborables, en los espacios educativos. Entonces es importante que vayamos trabajando para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Existen pues barreras de acceso para las mujeres, porque a veces incluso se piensa que hay trabajos que no son adecuados como a ellos, como las ingenierías, y creo que de eso podemos hablar más adelante en esta sesión de preguntas y respuestas, donde podemos identificar que hay algunos empleos o incluso carreras que se piensan que no son adecuadas las mujeres, cuando las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo, pues, o desarrollarnos en todos, igual que los hombres, en cualquier espacio, ¿no?
Las principales personas agresoras reportadas en los espacios laborables, pues son los compañeros de trabajo con un 34%, es decir, tu par, no necesariamente tu patrón con un nivel jerárquico, por supuesto, más arriba, y seguidos de jefes o patrones con un 21.7%, los supervisores o coordinadores con el 10.7%. Estas cifras revelan que la violencia laboral sigue siendo un problema que es persistente. Entonces, el 34.2% por los compañeros o compañeras de trabajo, el 21.7% por los jefes o patrones y un 10.7% pues por los supervisores o coordinadores. Doctora, no sé si quieras que podamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Rossi, por esta presentación tan completa, sobre todo pues en estos temas de sensibilización. Su visión sobre la importancia de construir, sobre todo pues comunidades seguras, sobre todo en el mundo laboral, y la resiliencia humana ha sido verdaderamente inspiradora. Nos ha recordado que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una acción constante. Su experiencia y conocimiento nos brindan herramientas valiosas para enfrentar y transformar la violencia en nuestras vidas, en nuestras comunidades y, como usted dice, pues en nuestros trabajos. Y pues bueno, vamos a dar paso al espacio de las preguntas. Si tienen alguna duda, compañeros, comentarios o incluso si gustan también profundizar sobre este tema, pues este es el momento. Así que voy a abrir el chat. Adelante, coloquen todas sus dudas en el chat y pues la doctora nos va a hacer el favor de irlas respondiendo. Muy bien. Vamos a dar unos segundos para que nos apoyen a colocar todas sus dudas. Recuerden, este es su espacio, este espacio lo hacen ustedes, así que anímense. Muy bien, Doc. Tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cómo podemos construir comunidades que se apoyen mutuamente y que no toleren la violencia en lugar de ignorarla? Vamos contestando una por una. Sí, Pues es un trabajo de todos los sectores. Ay Dios, ya le moví ahí. De todos los sectores de la sociedad. Y aparte la violencia, pues, y inclusive hablando de la violencia contra las mujeres, pues no es solamente un tema de mujeres, es un tema en donde ambos tenemos que estar, tanto hombres como mujeres, involucrados, pero va más allá de solamente el espacio privado, ¿no? Es importante que trabajemos en temas de seguridad, porque quiero decirles que desgraciadamente la violencia que se da dentro del seno de las familias, porque aunque se oiga eh, como una frase trillada, las familias evidentemente son la célula más importante de la sociedad y lo que pasa dentro de ellas se replica en la sociedad. Y no importa cómo estén constituidas las familias pueden estar constituidas a veces por dos hombres, por dos mujeres, por una madre soltera, incluso la abuela a la cabeza, ¿no? No importa, pero los valores se tienen que generar dentro de la familia, porque lo que pasa dentro de la familia es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y entonces tenemos que ir trabajando para deconstruir todas estas situaciones que generan la violencia. Por eso les digo que la violencia no es destino. Incluso podemos también ver cómo hay personas que han vivido en contextos violentos durante toda su infancia, ¿no? En su seno familiar y logran romper esas barreras y vivir después pues una vida sana, feliz. Entonces la violencia no es destino, necesitamos solamente trabajar en ellas y tenemos que estar vinculados. Hemos estado haciendo proyectos inclusive como intervenciones comunitarias o recuperación de espacios en donde no solamente participa la sociedad, incluidas hombres y mujeres,
y el propio gobierno, sino también la participación, por ejemplo, de las empresas, de las universidades, es decir, de todos los sectores de la población. Muchas Es gracias. correcto. Muchísimas gracias, doctora. Y pues sí, definitivamente el primer paso pues es tomar conciencia, reconocer que cuando estamos reaccionando con violencia, ya sea verbal, emocional, física, pues también entender pues qué se desarrolló, cuál fue la causa y también pues una vez identificando todas esas emociones, pues buscar alternativas. Muchísimas gracias, doc. La siguiente pregunta, ¿a qué consultoría externa se puede acceder? Si le puede proporcionar los datos, por favor. Sí, doctora Ariana, si usted le quiere dar los datos. Ok, si quiere, bueno, en este caso, no sé si la pregunta sea directamente de la consultoría que, por ejemplo, o sobre todo de violencia hacia la mujer, o efectivamente nuestros datos, Grupo Consulmed, en este momento están viendo en la pantalla el correo electrónico por cualquier duda en cuanto a quieran acceder a la consultoría de Grupo Consulmed. Continuamos con las preguntas. ¿Qué señales de alerta podemos identificar en otros o incluso en nosotros mismos que indiquen que la violencia está surgiendo? La falta de tolerancia, por ejemplo, que desgraciadamente pues se da como consecuencia de estar viviendo momentos de tensión de manera personal. Y entonces pues esto se replica en la falta de tolerancia y en donde no puedes, como decía la doctora Ariana, contener tus emociones. Y es ahí. Incluso en el tema de violencia contra las mujeres ya existen líneas de apoyo exclusivamente para hombres, ¿no? Cuando ellos tienen la intención de poder controlar sus emociones, utilizan esas líneas de apoyo. Y de manera personal, pues también hay a través de incluso de los centros de control que a los que nos lleva el 911 se pueden recurrir a algún tipo de apoyo psicológico, incluso también en esta consultoría que nos hizo favor de apoyarnos, ya también algunas empresas están contratando pues líneas para el apoyo psicológico a distancia de los empleados, pero bueno, de manera personal, desde el 911 puedes recurrir para que haya una contención de crisis emocionales cuando tú te das cuenta, pero eso no nomás es que te des cuenta, es de que tengas la intención de cambiarlo, ¿no? De que puedas ir controlando tus emociones. Muchas gracias, doctora. Y pues sí, definitivamente, pues la clave está en el entender que si se aprende, pues lo decíamos, se puede desaprender y pues a utilizar todas estas herramientas que nos está proporcionando, todas estas líneas, pues para poder pues llevar a cabo pues un entendimiento ante la sociedad. La siguiente pregunta, Doc. ¿Tendrá alguna línea de ayuda o alguna institución aquí en México donde se puedan acercar personas violentadas? Si estás hablando de violencia contra la mujer, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la República y en cada entidad federativa, hablando del Estado de México, no sé de dónde tengamos la mayoría de las personas, existe la Secretaría de las Mujeres con teléfonos pues de emergencia para que les den el apoyo a veces psicológico o a veces el acompañamiento jurídico si así lo requieren, por lo menos la orientación. Muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta, ¿qué mensaje de esperanza le daría a alguien que se siente sin poder ante la violencia en su entorno? Quiero decirles que a lo largo de mi vida profesional, como lo habíamos he trabajado sobre todo con mujeres víctimas de violencia y víctimas de violencia extrema, incluso con, con las víctimas indirectas de feminicidio, es decir, las familias, y todas, cuando haya platicado con ellas, todas han identificado situaciones
que estaban, que se estaban dando y que ellas normalizaron. Incluso muchas de ellas piensan que si hubieran actuado, tal vez sus seres queridos, sus mujeres estuvieran hoy con vida. Lo primero que tienen que darse cuenta es que hay autoridades que dan el acompañamiento para evitarlo. Tienen que identificarse o asumirse como violentadas, porque quiero decirles que muchas de las mujeres que han sido asesinadas pensaban que lo que estaban viviendo era normal. Y que sepan que siempre hay alguien que quiere ayudarlas. Muchas de las características de este círculo de las violencias es que las mujeres no se asumen como violentadas, pero que también el generador de la agresión las va aislando, ¿no? Hemos dado cuenta que cuando el tema se trata de violencia familiar, la pareja, el esposo o el hermano o el hombre que esté violentando, les va bajando la autoestima y les va impidiendo que tengan redes de apoyo, es decir, la red de apoyo puede ser un grupo de amigas, su familia, ¿no? Sin embargo, las van aislando, no les van permitiendo que ellas puedan sentirse acompañadas. También siempre les digo a las mujeres que me dicen, es que esto le está pasando a mi hermana, a mi mamá o a una conocida, que ellas sientan que pueden estar ahí, que a veces no tratemos de juzgarlas porque entonces ellas también se alejan. Una de las reacciones que tiene una mujer cuando le cuenta a alguien que es violentada, como que quiere hacer la catarsis y después se arrepiente de haberlo contado y se aleja de la persona a la que le contó. Entonces, tenemos que estar ahí. Por lo primero que tienen que saber es que tienen el derecho a vivir, que no pueden normalizar la violencia y que hay autoridades que estamos para ayudarlas, pues yo a través a veces de mi asociación civil, cuando he sido servidora pública, ahí he estado, pero quiero decirles que he acompañado casos terribles y que desgraciadamente después se dan cuenta que eso se hubiera podido evitar, ¿no? Que habría todavía una persona con vida o que incluso he trabajado con algunas, tengo una mujer precisamente del Estado de México que se llama, por ejemplo, Carmen Sánchez, que fue desfigurada con ácido. No la acompañé desde antes, la acompañé ya que le había sucedido la situación, incluso ahora ella tiene una organización civil y cómo cuando nos narra lo que sucedió, que fue violentada a lo largo de un matrimonio de más de 20 años y que cuando le dieron o la agredieron con el ácido, le dije, Carmen, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando volviste a abrir los ojos? Y me dijo, pensé que no debí de haberlo provocado. En vez de decir, tenía que haber tomado una decisión antes. Porque lo que hacen las mujeres violentadas, terminan culpándose o pensando que ellas son las que provocan que la persona que las agrede las haya agredido de esa manera. Agradezco muchísimo su valiosa reflexión, sobre todo pues esas palabras de esperanza y sobre todo de acción. Definitivamente pues la elección está en nuestras manos. La violencia puede ser una realidad, pero como usted lo dice, no tiene por qué ser nuestro destino. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la educación tanto en la familia como en la escuela para prevenir la violencia desde edades tempranas? Bueno, la violencia se da porque vivimos en un contexto de desigualdad. Y yo siempre he pensado que la educación es la herramienta más grande para alcanzar la igualdad. Es decir, no importando si eres hombre o mujer, si tú tienes más conocimiento, sabes, pues que lo que está sucediendo no es normal, sabes que hay autoridades, sabes a quién recurrir, sabes poner límites. Esto no quiere decir que todas las personas que tengan mayor educación no sean parte de la violencia, porque yo he conocido muchísimas, hablando de mujeres
que tienen una situación económica muy buena, que tienen una educación académica muy fortalecida y sin embargo viven condiciones de violencia. No es una generalidad, pero sí la mayoría de las personas que no tienen una educación son más vulnerables a sufrir violencia. Yo creo que la educación, por supuesto, que puede ir trabajando, sobre todo para que logremos alcanzar la igualdad y que ya no exista este esquema patriarcal en donde las decisiones las tomaban nosotros, en donde si las decisiones no eran cumplidas, pues entonces la reacción de algún hombre pues era agredir para que a través de la fuerza se cumplieran, ¿no?, sus decisiones. Gracias. Muchas gracias. Sí, definitivamente nuestro trabajo como sociedad es pues enseñar estas herramientas y seguir difundiéndolas. Una participante nos da un comentario. Como experiencia ya pasé alguna vida laboral con violencia en el trabajo y se me hacía muy complicado reportarla, pero en su momento cuando me decidí, resulta que no era la única, todo se resolvió, pero es complicado. Es que aparte sí, y también pasa, ¿eh? O sea, que vives una situación de violencia en tu hogar y después vuelves a vivir una situación de violencia en tu trabajo, en realidad que pensando como los empleadores, que a lo mejor los empleadores no piensan tanto en las personas, pero sí piensan en el tema de su productividad. Una persona así no puede rendir de ninguna manera, ni en su casa, ni en su espacio laboral, ni en ningún lado. Es correcto. Perdón. Muchas gracias, doc. No, otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo pueden las políticas públicas contribuir a la prevención de la violencia de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres en la sociedad actual? Pues sí, sí han ido, no hemos alcanzado esto, porque tampoco no nomás la violencia contra las mujeres, sino todo el tipo de violencia se ha implementado, pero creo que estas políticas, por ejemplo, estas normas laborales, por ejemplo, pues los organismos internacionales, como les mencionaba, que los espacios laborables seguros, pues es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, donde México lo ratificó, quiere decir, se adhirió a él, es decir, todo el Estado mexicano, es decir, todo el país, y a partir de ahí, pues se han fortalecido o han existido normas eh, que, 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 buscan prevenir que no lo haya, ¿no? Entonces, por supuesto, estas políticas públicas buscan que haya mayor igualdad, pero esto no es solo, o sea, porque la normatividad, yo creo que tenemos una normatividad robusta desde los tratados internacionales, bueno, pues todas las políticas federales, luego las locales, dependiendo del estado en donde vivan, y luego incluso a nivel municipal. Pero si no, nosotros no deconstruimos pues estas costumbres aprendidas, tampoco va a funcionar. Así haya 1000 leyes, no va a funcionar porque al final no existe una igualdad sustantiva. Es decir, la igualdad normativa es lo que tenemos y la igualdad sustantiva es la igualdad real, la que vivimos todos los días las mujeres o los hombres con la inseguridad y la falta de desigualdad. Lo vemos ahora un poco más palpable, por ejemplo, las mujeres hemos ido avanzando, pero los grupos de diversidad sexual siguen siendo violentados, incluso ya hace aproximadamente 8 meses se tipificó en la Ciudad de México, que creo que siempre ha sido una ciudad vanguardista, el tema del transfeminicidio, es decir, mujeres trans que son asesinadas por el solo hecho de ser trans. Esto nos ayuda a identificar, porque cuando dices un feminicidio se da contra una mujer, es decir, el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y cuando decimos por el solo hecho de ser una mujer trans, creo que lo podemos identificar más, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo que todos hemos escuchado de estos crímenes de odio para este tipo de personas. Entonces, si eso lo trasladamos a las mujeres, podemos entender que el feminicidio es solamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Muchas Porque gracias. hay algunas personas, hombres, que odian simplemente a las mujeres por el hecho de ser mujer y porque las ven
por debajo. Sin embargo, bueno, estamos trabajando en esto. Gracias. Muchas gracias, es correcto, como dicen, no es nada más es tener las políticas, es llevarlas a cabo, difundirlas y pues estar a línea de ellas. Nos comenta otro participante. En mi lugar de trabajo, el área operativa es muy cansada. Tengo pacientes embarazadas con restricciones para evitar accidentes para ellas. Estoy en la idea de cuidar de su salud y proteger sus derechos. Sin embargo, he tenido detalles porque tengo una embarazada nueva que durante su entrevista no menciona estar embarazada, pero se acerca a mi servicio para iniciar el control prenatal. De mi parte lo tomo como algo normal, pero viendo su historia, ella refiere que tiene una semana de capacitación y ella ya sabía que estaba embarazada desde hace semanas. Entiendo que pedir una prueba de embarazo puede ser algún caso de discriminación y probablemente violencia. En el área administrativa me preguntan por qué pongo muchas restricciones embarazadas. ¿Cómo puedo actuar o justificar estos actos de pacientes que no comentan desde un principio su embarazo sin generar conflicto tanto como para la colaboradora como para la empresa? Y entiendo al doctor o a la doctora, sin embargo, les puedo asegurar que seguramente ella no dijo que está embarazada precisamente para que no le dieran el empleo. Y no solo en una persona que tiene una necesidad increíble de un trabajo, les quiero comentar que conozco a 2 o 3 mujeres que participan en política que, no, que ocultaron el embarazo porque aparte eran mujeres como de las que no se les nota el embarazo para evitar que alguien les impidiera llegar a una candidatura pensando que si estaban embarazadas lo primero que ibas a pensar nunca va a poder ser candidata. Entonces, seguramente esto lo hizo no con la finalidad de no tener los cuidados adecuados, sino de que sí le dieran el trabajo. El miedo, Así sobre es, todo, a veces nos hace actuar. así Pues es. no, tal cual, pues no está dando, no está diciendo una mentira, pero pues sin embargo, pues sí está pasando datos que incluso para nosotros como médicos en salud ocupacional, sí son importantes, sobre pues, todo por el puesto. Y Hay hasta ocasiones. por cuidarlas a ellos, ¿no? Exactamente, hay puestos de trabajo que definitivamente, pues poner a una embarazada, al contrario, vamos a poner en peligro a ella y al bebé, pero a veces el miedo es mucho más grande y también la necesidad. Sí. No, también tu última pregunta, Doc. Buena tarde. ¿Qué compromisos concretos pueden asumir hoy los líderes y pares para erradicar la violencia de género? Pues yo creo que lo primero que tienen que hacer, y hablando de las empresas, pues primero hay que sensibilizar a la cúpula, ¿eh? Eso es un hecho. Y trabajando mucho con pláticas de sensibilización para que se den cuenta, pues que hay una necesidad de ser incluyentes, de visibilizar, de respetar a todos, ¿no? Y como se los decía, de construir esta violencia que a veces parece invisible, los micromachismos que a veces incomodan y que hacen que las mujeres o a lo mejor algunos hombres se sientan en una situación de estrés que les va a generar más que una incomodidad de estar en el trabajo. Y bueno, la empresa que se dedica pues precisamente al tema de salud ocupacional, pues se pueden dar cuenta cómo este estrés psicosocial evidentemente puede afectar mucho más que tu desempeño en el trabajo. Muy acertada su pregunta, Doc. De verdad, muchísimas gracias por el responder a cada una de las preguntas, a responder a cada uno de los comentarios. Y pues bueno, con esta última pregunta damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas. En este momento les acabamos de compartir vía chat el link para quien guste que se le emita su constancia de este webinar.
Y pues también recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, también cuentan con nuestro correo electrónico de capacitación01 grupoconsulmet.com.mx. Y pues bueno, es importante que también les haga mencionar que pues recuerden que Grupo Consulmet pues lleva más de 16 años al cuidado de la salud y que pues somos una empresa mexicana especialista en la administración e implementación de servicios integrales de salud. Contamos con más de 800 profesionales de la salud y con más de 100 en el equipo administrativo. Y pues también recordarles que contamos con diferentes unidades de negocio, desde salud ocupacional, en donde administramos planes de salud para su empresa, capacitación, en las cuales son cursos especializados en salud ocupacional y seguridad de higiene, servicios adicionales donde servicios médicos complementarios para bienestar de su equipo, suministros de salud en la venta y distribución de suministros de salud para su empresa, nuestra división farmacéutica, que somos especialistas en programas de soportes a pacientes y por supuesto nuestra membresía de PMI, donde van a obtener descuentos en diversos servicios médicos. Y pues bueno, con esto, en nombre de todo el equipo y de cada uno de nuestros participantes, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a tanto a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Rosy Oviedo, y pues a cada uno de ustedes que se han conectado el día de hoy. Nos vamos de este espacio con la certeza de que la violencia no es el destino. Nos vamos con la convicción de que cada uno de nosotros pues tiene el poder de ser un agente de cambio. Recordemos que el camino hacia la paz y la no violencia no es un evento único, sino un compromiso diario. Es una suma de pequeñas acciones y de conversaciones tal vez un tanto difíciles, pero de decisiones conscientes. Esperamos que las ideas compartidas el día de hoy sirvan de inspiración para seguir construyendo un mundo más justo y pues compasivo. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por tomarse una horita de su valioso tiempo, por su atención y por su compromiso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No olviden registrarse pues para tener su constancia de participación. Doctora Grossi, muchísimas gracias. Fue un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias y buenas noches. Excelente noche a todos.